Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best. If no one ever told you it's all gonna be okay. We're just people never sleeping over stupid shit. We won't remember in the morning, yeah, we're gonna forget. And no one ever told you it's all gonna be okay. When you lose faith in everything you ever knew, don't give up on you. When life gets overwhelming, relying on yourself is hard to do. But don't give up on you, no. Vamos con nuestra cita tan esperada semanalmente, con nuestra cita de bienestar mental, de salud mental, siempre de la mano de nuestra psicóloga de cabecera, Patricia Gutiérrez, cofundadora del Centro de Psicología TAP, fundadora del proyecto Familiando y que nos acompaña cada semana como nuestra guía que nos da herramientas pues para solucionar distintas situaciones de nuestra vida que nos ayuden a conocernos un poquito mejor, a entrenarnos, a trabajarnos esos aspectos que consideramos que debemos trabajar. Hoy siempre lo decimos como un Patri, que traemos temazo, pero es tal cual. ¿Cuántas veces, sobre todo desde bien pequeños, cuando jugamos con nuestros amigos, incluso de mayores, cuando jugamos un juego, me lo invento, de mesa, decimos que odiamos las trampas? Están mal hechas las trampas. Nos gusta hacer trampas. No se debería hacer trampas. Pero ¿y las trampas que nos ponemos a nosotros mismos? Ahí no las vemos tan mal, porque lo hacemos. No sé si esto tiene algo que ver, pero desde luego el tema de hoy va a ser trampas mentales y veremos cómo salir de ellas. Patricia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Yanela. Muchas gracias, como siempre, todos los miércoles o jueves o todas las semanas, por estar aquí con nosotros. Yo no sé si vamos bien encaminados o no, pero es verdad que desde pequeño las trampas las aprendemos. A veces se puede tener esa picardía, ¿no?, del pequeño tramposillo que lo hace sin maldad. Luego vamos aprendiendo poco a poco en el colegio y con nuestros amigos. No se deben hacer trampas. Qué poco nos gusta la palabra trampas. Pero lo cierto es que en muchas ocasiones nos acompañan, ¿sí? Eso es. Hoy hablaremos de las trampas mentales, ¿no?, de lo que llamamos sesgos cognitivos. Y en el contenido de hoy tenemos un objetivo muy claro: poder resolver esas preguntas que muchas veces nos asaltan, que es muy común en intervención psicológica. Esto es una de las primeras cosas que nosotras, ¿no?, los profesionales de la salud mental, hacemos con nuestros pacientes, que es identificar cuáles son esas creencias irracionales o, en este caso, los sesgos cognitivos, por qué de alguna forma tomamos ciertas decisiones, tenemos ciertos comportamientos, llevamos a cabo ciertas acciones en momentos cuando realmente no formarían parte de nuestro repertorio, o incluso me atrevo a afirmar que lo criticaríamos con cierta vehemencia. El ser humano no termina de entender por qué tenemos ciertos pensamientos, cuando en realidad, si los pasamos a un plano racional, no estarían con nosotros. Nos ocurren, ¿no? Racionalizamos lo que estamos viviendo, cómo estamos percibiendo nuestra realidad, y entonces desechamos el sesgo. Pero nos descubrimos que muchos de nuestros comportamientos precisamente están como acompañados de ese sesgo, de esa trampa mental que nos ponemos. Por lo tanto, de ahí la importancia de saber distinguirlas, de saber identificarlas, de saber gestionarlas, y sobre todo hay algo muy importante: saber que existen, que están presentes, que uno no puede elegir tener o no tener sesgos, que forman parte de nuestra estructura mental, pero debemos saber identificarlos. Como siempre decimos, ¿no?, que esto ya es un clásico en esta sección: para poder modificar, primero tenemos que identificar. Claro. Así que vamos primeramente a saber qué es esto. Cuando hablamos de trampas mentales, cuando hablamos de sesgos cognitivos, ¿qué son?
Claro, ¿de qué estamos hablando? Saber qué concepto es, porque si no, difícil. Claro, pues los sesgos cognitivos también son conocidos como los prejuicios cognitivos. Este tipo de pensamientos erróneos que hacen que nuestra realidad percibida no sea racional. O sea, el ser humano es un animal que precisamente lo que nos diferencia de otras especies es nuestra racionalidad, por supuesto nuestro lenguaje, nuestra manera de abordar la toma de decisiones, pero cuando aparece el sesgo, esta parte racional se nubla, es como si fuera pantalla a negro. De repente, nuestro mundo colapsa. Este tipo de pensamientos nos lleva a construir creencias irracionales, haciendo que la realidad percibida, claro, sea alterada. ¿Por qué? Porque estos pensamientos son involuntarios, son muy rápidos y muy ágiles, ¿no? Nos inundan en un momento determinado y son inconscientes. Nos condicionan nuestra forma de relacionarnos con nosotros, de relacionarnos con los demás y de relacionarnos en esos contextos de desarrollo, ¿no? Que nosotras siempre clasificamos, pues, con la familia, con la pareja, con el trabajo, con los amigos. Al final, el sesgo cognitivo puede hacer que tengamos un tipo de relaciones u otras en función de cuáles son los que aparecen con mayor frecuencia y mayor intensidad en nuestra estructura mental. Por lo tanto, fíjate si es importante poder identificar este tipo de sesgos para entender que los tenemos porque forman parte de un atajo mental. El sesgo cognitivo aparece y tiene una función muy clara, nos permite operar con mayor agilidad ante determinadas situaciones o determinados estímulos. Así que todos, a medida que vamos ganando maduración a nivel cerebral, neurofuncionalidad y conexiones y crecemos, tenemos una tendencia a reducir el consumo de energía y a minimizar los procesos en las tomas de decisiones. De ahí que aparezcan y se mantengan los sesgos cognitivos. Eso te iba a decir, y al final es una irrealidad, porque es la modificación que hacemos nosotros mismos de esas situaciones. Claro, pero fíjate, bueno, esto sería otro debate, pero las realidades son percibidas. Tú y yo estamos en un mismo espacio, estamos viendo lo mismo, pero la percepción de esta mañana, de esta tarde, tú y yo, no tiene nada que ver, y a lo mejor estamos viviendo lo mismo y las sensaciones, ¿cuáles son? Pues tú te llevas tus sensaciones porque vas con tu bagaje, con tu estructura, con tu día, con tu peso. Cuando terminemos esta sección, oye, tú te vas a hacer tus actividades, yo a las mías. Por lo tanto, el ser humano siempre tiene una realidad percibida. No hay una realidad única, veraz, absolutamente objetiva. Eso no existe. Esto perturba un poco, ¿no? Porque entonces, ¿qué es real y qué no? Bueno, real es lo que vivimos, ¿no? Por dar un poco de tranquilidad. Real es lo que vivimos desde nuestra percepción. Por eso es importante compartir las percepciones y por eso es muy importante identificar los sesgos, identificar esas creencias irracionales, porque sabiendo que el cerebro va a minimizar los costes y va a atajar, pues tenemos que saber cuáles son esos atajos mentales, ¿no? Esas trampas que nosotros utilizamos. Son muchos los sesgos y son estos efectos cognitivos los que están estudiados. Nosotras, por centrarnos, porque tenemos que acotar el contenido, vamos a centrarnos en 10 que son los más comunes. Fíjate que ahora cuando vayamos avanzando en cada uno de estas trampas mentales, muchos de los oyentes y muchos de nosotros nos vamos a ver reflejados, decir, oye, yo tengo esa tendencia, yo tengo esa, efectivamente, esta idea o este pensamiento intrusivo o esta manera de percibir la realidad es bastante común. Me lo dice mi entorno, yo soy capaz de reconocerme,
bien, no nos preocupemos. Lo importante es tenerlo identificado y saber que esa es una tendencia de nuestro cerebro para utilizar un atajo mental y saber que eso nos lleva a qué consecuencias. Antes de entrar en el descriptivo de cada uno de los sesgos, yo sí que como ejercicio, aquí ya sabes que hablamos mucho de entrenamiento, parte del entrenamiento es identifico, hago una evaluación de cuáles son esos costes, esas consecuencias directas cada vez que utilizo este atajo mental, esta trampa mental, este sesgo, qué impacto tiene en mí y en mis relaciones y en mi desarrollo de rol. Oye, ¿esto está afectando a mi trabajo? ¿Me está afectando a mí en mi rol de pareja, de madre, de padre? Pues viendo el impacto que tiene cuando yo esté en esa situación, con esa persona, en ese contexto, sabiendo que tengo esta tendencia a pensar de esta forma, venga, voy a tenerlo en cuenta para corregirlo, para irme a una parte más racional, para pasar, ¿no?, de alguna forma el filtro, ¿no? Debemos filtrar estos atajos mentales, estos sesgos. Claro. Ahora vamos... Con esa explicación, ahora cuando vayamos punto por punto, alguno a lo mejor dice, bueno, pues hasta ahora puedo verme reconocido, puedo creer que tengo sesgos o no. Creo que por lo que estás contando, en algún momento todos tenemos esos sesgos y esas trampas, o sea que es una situación que sepáis que seguramente todos, y ahora efectivamente pues vamos a ver, ¿no?, dónde están esos sesgos, qué son esos sesgos. Pues vamos con el primero, el llamado sesgo ilusión de serie o apofonía. Fíjate, vamos a quedarnos con la explicación y no tanto con el nombre, ¿no? No va de que tengamos de repente una nomenclatura, ¿no?, de contenido psicológico, sino de entender. Este sesgo cognitivo nos hace creer que situaciones que son aleatorias e incluso individuales están conectadas con anterioridad. Además, interpretamos y vemos patrones donde no los hay. Si hiciéramos un análisis racional alejados del sesgo que estamos viviendo en el contexto determinado, seríamos capaces de entender que efectivamente un hecho y el otro no están conectados. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos este sesgo de ilusión en serie, llegamos a percibir las conexiones y sucesos y datos aleatorios que no tienen sentido vistos desde fuera, para nosotros tiene todo el sentido del mundo. Y le otorgamos un significado determinado. O sea, nuestro convencimiento es que este hecho y otro, que no tiene nada que ver, para nosotros le damos un significado, le damos una unión, le damos un... Esto pasa mucho, y ahora se va a entender muy bien con el ejemplo, en las supersticiones. De repente somos capaces de, en un momento determinado, ¿no? Imagínate en una conferencia, en una presentación, de tener un boli en la mano y yo creer que efectivamente a partir de este momento, oye, yo voy a tener el boli en la mano porque esos dos hechos, que haya salido bien la conferencia y el boli, tiene algo que ver. A que nos vemos en este reflejo. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Vamos a por el siguiente. Sesgo de ceguera por inatención. Este sesgo aparece como consecuencia de la falta de atención. Dejamos de tener en cuenta aquello que ha sucedido a nuestro alrededor, a pesar de que pueda ser importante y llamativo incluso, cuando estamos concentrados en una tarea, acción o iniciativa específica, impidiendo ver lo que sucede. No tengo en cuenta, cuando estoy haciendo algo, el contexto o lo que sucede a mi alrededor, y aparece este sesgo de ceguera por inatención. ¿Qué consecuencia o qué impacto puede tener esto? Bueno, pues estar tan concentrado en una tarea que no tengo en cuenta el resto de los estímulos para tomar decisiones futuras. Por eso en la toma de decisiones siempre decimos que cuidado con tener este sesgo de ceguera. Tenemos que tener en cuenta todos los elementos
y hacer un barrido por la situación de una manera completa. A mí me gusta hablar de vista de pájaro. Ver desde arriba toda la situación para que este sesgo de ceguera no nos haga tomar decisiones, por ejemplo, sin tener en cuenta todo lo que está sucediendo alrededor nuestra. Claro, una visión general de lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, porque sabemos a vista que de pájaro tenemos, para poder hacerte una composición del lugar. Porque muchas veces, muchos de nosotros, en muchas ocasiones, fruto de nuestra concentración y de nuestra atención, dejamos de ver otras partes que son muy importantes y son relevantes en nuestra toma de decisión. Por lo tanto, si yo me siento reconocida o reconocido en este sesgo de ceguera por inatención y pienso, pues es verdad, es que a mí me pasa. Estoy concentrado en algo y entonces no estoy teniendo en cuenta, incluso me quedo concentrado en la idea anterior en una conversación y dejo de escuchar a la persona que sigue su relato o sigue su conversación, y yo tengo una tendencia a quedarme pillado o pillada. Es que esto pasa. Claro. Venga, pues voy a tenerlo en cuenta. Sesgo de atribución. El tercero. En el desarrollo de este sesgo pensamos con certeza absoluta que aquello que hemos conseguido y logrado es fruto de nuestro esfuerzo. Los demás se esfuerzan menos. Esta es un poco la creencia. Yo lo he conseguido, me lo atribuyo absolutamente a mi fórmula. Somos nosotros quien hace correctamente las cosas, o incluso pensamos que solo nosotros tenemos las cualidades óptimas para poder solucionar ciertos problemas o ciertas cuestiones. Este sesgo de atribución es muy común cuando tenemos equipos a nuestro cargo y es muy común cuando estamos en crianza. Atribuimos que nuestra manera de percibir el mundo, que nuestra manera de abordar está por encima o tiene más potestad que la de nuestros hijos o nuestras hijas porque tienen menos capacidades, porque tienen menos desarrollo vital, por lo tanto cuentan con menos experiencias, pero además también nos pasa con nuestros equipos o nos puede pasar incluso con familiares, con parejas o con amigos, de decir, dejarme que yo ya me pongo, lo hago en un momento, ¿no? Esta frase. Sí, que muchos de nosotros hemos sido osados y osadas y la hemos dicho para darnos cuenta que efectivamente el mismo problema que estaba teniendo el de enfrente lo tenemos nosotros, ¿no? Se atasca una puerta, déjame que yo la abro, que yo soy muy buena, tengo muy grandes habilidades en la psicomotricidad fina de la mano. Dice, no, mira, esto es que hay que llamar a un cerrajero. Eso que estás haciendo lo estaba haciendo yo y no funciona. Pero ¿cuál es nuestro sesgo de atribución? Oye, yo puedo abrir la puerta y tú eres prácticamente torpe. Sí. Nos pasa, ¿verdad? Hombre, que nos pasa. Nos pasa. Vamos a por el siguiente, sesgo de confirmación. En este tipo de sesgos buscamos reafirmar nuestra idea previa ante un hecho o una toma de decisiones. Es un sesgo muy común, ya que nos permite reafirmarnos desarrollando este pensamiento que es selectivo. Damos por válido aquellos hechos, aquellos datos que otorgan correspondencia con aquello que pensamos, con nuestra opinión o creencia previa. Vamos con el siguiente, sesgo de autoridad. Este sesgo contribuye al mantenimiento de las asimetrías emocionales, especialmente en los entornos laborales, pero también en contextos emocionales, como decíamos antes, ¿no? Con ejemplo de la maternidad y la paternidad en la unidad familiar. Este sesgo hace que evaluemos a las personas a las que atribuimos con autoridad o aquellas que tienen sobre nosotros mayor capacidad en toma de decisiones, y entonces sobreestimamos su opinión
minimizando nuestro conocimiento, nuestra experiencia o capacidad. O sea, le damos más validez a su opinión y a lo que él decida. Efectivamente, damos más validez a la autoridad, a esa figura y a esa persona a la que atribuimos autoridad, que a nuestro propio criterio. Imagínate el impacto que esto tiene para nuestra autoestima. Eso te iba a decir, lo veo muy directo, vinculado con la autoestima de cada uno. Eso Porque al es. final te estás infravalorando tú o estás restándole importancia a tu opinión o a tu forma de pensar. Sesgo del observador. Este sesgo, al final, podemos ver perfectamente cómo somos capaces de actuar de una forma muy diferente si somos protagonistas de los acontecimientos y de la toma de decisiones o si por el contrario vivimos los hechos como secundarios, como observadores. La atribución que hacemos o la toma de decisiones variará en función de nuestro nivel de implicación. Esto se ve muy bien cuando criticamos a los demás por haber tomado decisiones que probablemente si nosotros estuviéramos en su lugar no habríamos tomado. No seríamos tan duros con ellos porque probablemente hubiésemos tomado las mismas. En política se ve muy claro, ¿no? La oposición cuando se está gobernando, en la oposición es muy fácil tener el sesgo del observador. Yo desde aquí observo cómo estás tomando decisiones erróneas o decisiones que no las comparto o decisiones, pero en el momento que los partidos cambian, hay votamos y de repente llega otro partido al poder, vuelven a tomar las decisiones que se tomaron y entonces lo que te parecía mal ahora, ¿por qué no te parece mal? Pues precisamente porque el sesgo del observador nos hace estar con diferente nivel de implicación y atribuimos de diferente manera si estamos implicados o no. O sea, le damos más validez dependiendo quién tome esa decisión. Claro, y desde fuera observamos si somos capaces de ser muy críticos. Vamos al siguiente sesgo. Ya nos quedan un par. Sesgo de anclaje. Este sesgo es también referenciado. Las personas tenemos tendencia a utilizar la primera información que se nos da o percibimos ante una persona, ese prejuicio inicial con los pocos datos que tenemos, y esa primera información nos va a condicionar el resto de la interacción o la toma de decisiones. Este sesgo de anclaje es si yo tengo una tendencia a hacerme una composición de lugar en un contexto, en una situación, llego a un restaurante y digo, hoy no hemos acertado. Yo voy a quedarme con esa sensación, aunque la cena, tanto la comida como el servicio, la compañía hayan sido fantásticos. Yo terminaré saliendo del restaurante y alguien preguntándome, oye Patricia, ¿qué tal en el restaurante? Y que yo diga, bien, pero bueno, un poco lo que me temía. ¿Qué Sí. dice? Pero no ha sido la comida, no ha estado bien, el ambiente ha estado distendido, ha sido agradable. Sí, pero bueno, sí, ¿repetirías? Sí. Bueno, sí, quizás repetiría. Dices, bueno, claramente no estamos siendo objetivos, ¿no? Terminamos con el sesgo de laguna de exposición. Este sesgo nos permite seguir un patrón casi único, limitando nuestras decisiones, nuestros comportamientos, nuestras expectativas de futuro, ya que hace que nos quedemos con aquello que nos es conocido, impidiéndonos explorar. Por lo tanto, el desarrollo de horizontes en nosotros no está. Todo lo que sea salir de lo conocido nos cuesta. Ni siquiera nos cuestionamos que tenemos este sesgo o no. No nos gusta tener exposición, no nos gusta salir de lo conocido, ¿no? De la famosa área de confort. Pues es que tiene una razón de ser. Nos sentimos en protección cuando estamos en nuestro espacio, ¿no? En nuestra formulación conocida.
Por lo tanto, vamos a identificar los sesgos, vamos a identificar, oye, ¿cuál es mi tendencia? Y voy a vigilarlos, ¿no? Voy a ponerlos en unidad de vigilancia. Tengo que decir que nos has dejado hoy mucho para pensar, es decir... Mucho para pensar, sí. Es el típico programa, vuelto a escuchar en podcast, como siempre recomendamos en esta sección, para ir parando y entendiendo... Y como tú dices, tomando notas. Eso es, tomando notas y entendiendo sesgo por sesgo. Sí, y reconociéndonos, porque sí, sabiendo que las trampas mentales están, que nuestro cerebro va a tender a cortar y a tener atajos mentales, pues no voy a negarlo, ¿no? No voy a negar la mayor. Quizá, de hecho, nos reconozcamos en muchos de ellos. Alguno dirá, me reconozco en todos. Puede ser. Puede ser, clarísimamente. El tema es la frecuencia con la que aparecen y la intensidad con la que aparecen. Eso sí que puede marcar, ¿no?, que nuestra percepción de bienestar o de malestar tiene esta base, ¿no?, de confianza, de autoestima. Bueno, pues los sesgos, cuando aparecen de una manera muy intensa y muy frecuente, hacen que nuestro mundo sea mucho más complejo. Y tanto. Madre mía, ¿qué deberes nos dejas para esta semana? Tranquilos, siempre os decimos que estos programas... Una semana de trabajo. Una semana de trabajo, pero que puede durar más. Es decir, eso cada uno que lo adapte según se vaya conociendo y vaya reconociéndose, ¿no?, en estos puntos y pueda ir trabajándolos. Y se trata de eso, cada uno que se tome el tiempo que necesite, pero es un tema que es verdad que nos va a llevar tiempo y también es lo importante, ¿eh? Cuanto más tiempo nos lleve, más le dediquemos, más nos vamos a conocer y yo creo que mejor o más liberados nos vamos a sentir. Sí. Patricia, te veo la próxima semana, como siempre. La próxima semana nos vemos. Madre Muy buena mía. Tarde, Yanela. Te veremos la próxima semana, pero iremos. Si todavía tengo ejercicios pendientes de la semana pasada, no pasa nada. Bueno, el contenido de la semana que viene no tiene tanta trabajera. Pero no, nos gusta también trabajar, ¿eh? Hay que dar trabajo también. Gracias, Patricia, un abrazo. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Patricia Gutiérrez, nuestra psicóloga de cabecera, ya sabes, la vas a encontrar en el Centro de Psicología TAP y si empiezas a meterte en ese mundo de Familiando, que yo creo que es tan bueno y necesario para seguir trabajando nuestra salud y bienestar mental. Nos despedimos mañana más a las 3 de la tarde aquí en Cuídate. Hasta mañana, adiós.